Bueno chicos, bienvenidos nuevamente a una clase más de cálculo diferencial. Nos encontramos ahora con un nuevo tema. Esta vez hablaremos de diferenciabilidad y continuidad. Antes de abordar la parte práctica, pues fundamentaremos algunas definiciones que estaremos utilizando y vamos a iniciar por este teorema que nos dice que si una función f es diferenciable en algún número x sub 1, entonces f es continua en x sub 1. Bueno, veamos que aquí la relación es que si f es diferenciable, entonces, bueno, en algún punto x1, entonces podemos decir que f va a ser continuo en ese mismo punto. Ojo acá, ¿verdad? Que estamos hablando de que sea diferenciable y de diferenciabilidad implica continuidad. Al revés, no funciona, ¿verdad? No porque una función sea continua va a significar que sea o que esta va a ser diferenciable. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Una cosa no implica la otra, ¿verdad? Bueno, estas son las definiciones que queríamos en este caso enunciar, las que vamos a conocer para poder resolver algunos problemas. Ahora, ¿esta definición con qué tiene que ver? Esta es la definición de derivada lateral. Así es, como en el primer parcial vimos los límites laterales, también en derivación o en las derivadas o diferenciación existen las derivadas laterales. Entonces aquí estamos hablando de la derivada por la derecha. La derivada por la derecha, ¿en qué consiste? Bueno, es bien sencillo, la verdad. La notación es bien simple. Lo que pasa es que aquí se va a colocar un subíndice que va a tener el signo más. Eso va a indicar que estamos calculando la derivada por la derecha. Y en este caso, lo que va a suceder es que el límite, en vez de ser el límite de delta x que tiende a cero, será sustituido en esta fórmula que nosotros ya deducimos en clases anteriores por el límite de delta x que tiende a cero por la derecha. Entonces, ese es el único cambio que surge aquí. Sería el cambio que tendríamos. Vean, este también, este límite se transformaría de esta manera. Y así es como nos quedaría expresado. Entonces, los límites se transforman en límites por la derecha. Bien, análogamente a la definición de derivada por la derecha, tenemos también la derivada por la izquierda, que como se imaginarán, pues tiene una notación similar. Nada más que aquí en el subíndice aparece el signo menos y en esta ocasión nos estamos acercando a delta x se acerca a cero por la izquierda. Y acá vemos que también hay una cercanía por la izquierda. Entonces es lo que cambia. La definición sigue siendo pues casi la misma que la de derivada. Lo único que va a cambiar es la parte de los límites, ¿cierto? Bueno, esa parte nos interesa. Esa definición la vamos a utilizar. Y antes de continuar, tengo que decirles algunas cosas. Hay unos teoremas aquí que a pesar de que en el libro de Layton le llaman teoremas, nosotros podemos decir que son propiedades, pero estas, estas propiedades o teoremas son fáciles de demostrar. Bueno, empecemos por esta. Vamos a iniciar por esta propiedad o teorema. Vamos a trabajar con él. ¿Y qué sucede acá? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Eh, Pasa que nosotros ya sabemos utilizar límites muy bien, ¿cierto? Entonces, sucede que luego de pasar este periodo de utilizar límites, se vuelve un tanto más práctico tener una forma más fácil de poder calcular ciertas derivadas en vez de utilizar la definición que nosotros ya conocemos, que es la definición mediante límites. Bien, entonces vamos a generalizar aquí. Digamos que tenemos una constante a la cual vamos a tomar arbitrariamente. Entonces es una constante cualquiera, es un número cualquiera. Vamos a calcular la derivada de esta constante. La derivada pues ya sabemos cuál es. Entonces sería f' de x igual
al límite de delta x que tiende hacia cero de f de x más delta x menos f de x, y todo eso dividido entre, vamos a usar acá esto dividido entre delta x, la fórmula que conocemos. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos notando? Notamos inmediatamente que esta función es una función constante. ¿Qué quiere decir? Que no importa en qué punto evaluemos, la imagen siempre se va a mantener igual. Por eso es que se le llama función constante. Entonces, si ustedes evalúan en este punto de aquí, pues no va a cambiar la imagen, siempre va a ser la misma. Entonces aquí sería límite de delta x que tiende hacia cero de c menos f de x es c, y esto dividido entre delta x. Entonces acá tenemos sobre delta x. Bien, ahora notamos que aquí se cancelan estos términos, por ende acá lo que sucede es que esto se vuelve límite de delta x que tiende hacia cero de 0 sobre delta x. Entonces aquí tenemos esta expresión. Bien, tenemos esta expresión, y 0 dividido entre cualquier cantidad es igual a 0. Entonces acá sería límite de delta x que tiende hacia 0 de la función 0. Ahora, el límite de una constante es igual a esa misma constante. Por tanto, aquí el resultado de este límite es 0. Y ahí queda demostrado que el límite de una perdón, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Usamos la definición, en este caso de derivada, la definición mediante límites, y este sería el resultado. Entonces, ahora ya sabemos, cuando tengamos una constante, cualquier número que nosotros consideremos, su derivada va a ser 0 automáticamente. Esto me ayuda a encontrar las derivadas de las funciones constantes de una forma mucho más eficiente. Ya sería más rápido poder hacer estos cálculos para este tipo de funciones que son constantes. Entonces, esa es una ventaja que tenemos al utilizar pues esta propiedad o al enunciar este teorema. Entonces, este teorema me va a ayudar bastante con esa parte. Vamos a tener... Bien, tenemos otro teorema. Eh, ahora, este es un teorema que también podemos demostrar. De hecho, si ustedes ven la primera diapositiva que les envié de la clase que tuvimos, de la primera clase que tuvimos en el primer parcial, van a poder ver un límite que es justamente el que vamos a tener aquí. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, nosotros sabemos que tenemos dos definiciones para lo que es, bueno, dos definiciones para lo que es lo que decíamos que era la derivada. El día de ayer, al finalizar la clase, estuvimos viendo cuál es el límite equivalente. Entonces acá hay otra forma alternativa de escribir la derivada, que sería x que tiende a x sub 1 de f de x menos f de x sub 1 sobre, y acá tendríamos en el denominador x menos x sub 1. Entonces aquí es x menos x sub 1. Bien, entonces esto es lo que nosotros llamamos la definición alternativa de derivada. Esta sería la definición alternativa. Entonces acá tendríamos que f' de x es igual a esto. Bien, para este caso veamos que f se define de forma diferente al teorema anterior. Entonces aquí, ¿qué pasa?
pasaría que esto es límite de x que tiende a x sub 1 de, y acá tenemos x a la n menos x sub 1 a la n dividido entre x menos x sub 1. Bien, tenemos este límite de acá y véanlo bien. Ustedes notarán que en la presentación que tienen del primer parcial, justamente de la primer clase, van a obtener que ahí tienen algo parecido a esto, nada más que en vez de x sub 1, haciendo memoria, utilizamos una variable llamada y. Entonces, en esa presentación está límite de x que tiende a y de x a la n menos y a la n sobre, y ahí tenemos dividido sobre x menos y. Entonces, así lo tenemos y así lo resolvimos en el parcial anterior. Entonces, en el parcial anterior hasta decíamos que para esto había una fórmula, ¿verdad? Fórmula que, por cierto, también explicamos y conocimos cuál era la forma fácil de deducirla. Entonces, este límite, de hecho, ya lo hemos realizado. Decíamos que esto era igual a x menos y acá nos quedaba x a la n menos 1 más x a la n menos 2 y más, y así sucesivamente hasta llegar a un x y a la n menos 2 aquí más y a la n menos 1. Entonces, esta fórmula ya la vimos también, la observamos, inclusive hicimos un ejemplo con ella en el parcial anterior. Entonces, este límite nosotros ya lo tenemos resuelto, solo es de que busquen en la presentación anterior, bueno, en la presentación de la primera clase y van a ver que efectivamente esto se cumple. Entonces, esto ya prácticamente lo tenemos demostrado. Esta es otra propiedad. Me dice que si yo tengo una constante multiplicando a f, si yo derivo esta función, puedo sacar la c afuera porque es constante. Entonces la puedo sacar afuera y aquí me quedaría la derivada de f. Entonces, en otras palabras, cuando ustedes deriven, o sea, si ustedes tienen la derivada de esto, y aquí voy a explicar una cosa. Cuando hablamos de derivada, hay varios tipos de notación. Entonces, hay una notación, por ejemplo, que se usa así, f de x, d de x, que esto significa la derivada de nuestra función f con respecto a la variable x. Ahora, esto de aquí es la derivada de x, de f, perdón, también. Tenemos esta otra notación que también significa la derivada de f. Usualmente a veces se usa sin paréntesis. Entonces, esta también se puede ver como la derivada de f. A veces hay libros en los cuales usan subíndice para indicar con respecto a quién es la derivada. Y hay otros libros donde usan esta notación, donde colocan un f puntito aquí. Entonces, todo esto de aquí representa exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes colocan esto significa derivada. Si ustedes colocan f', también es derivada. Si ustedes colocan esta notación, indica también derivada. Y esta también junto a esta. Ahora, a veces es más ventajoso utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque me dice con respecto a quién es la derivada, me dice con respecto a qué variable debo derivar. Esta de acá no es no me da tanta información como esta, ¿verdad? Porque aquí me dice con respecto a qué derivada, perdón, con respecto a qué variable debo derivar. Esta también me dice con respecto a qué variable. En ocasiones es mejor utilizar esta notación. Eh, Hay casos que van a ver mucho más adelante cuando lleven clases como, en este caso, ecuaciones diferenciales, donde van a ver un método llamado el método del anulador. En el método del anulador es muy importante utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil
de manipular en ese método. Entonces, en el método del anulador, que van a ver en ecuaciones diferenciales, esta va a ser la notación que más convenientemente se va a utilizar. Y estas, pues, no se van a utilizar en ese caso. Entonces, dependiendo del caso, puede ser que sea más conveniente usar esta, más conveniente usar esta otra, o inclusive más conveniente usar estas otras de aquí. Esta casi no se utiliza, la verdad, pero hay libros donde aparece. Entonces, las más utilizadas son estas, pero esta, pues, también ahí la tenemos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué quiero expresar con esto? ¿Para qué les explicaba esto? Bien, si ustedes tienen, por ejemplo, tienen que van a derivar esta función que es una constante por alguna función f de x y van a derivar esto con respecto a la variable x, según esta propiedad o este teorema que vemos aquí, yo puedo sacar esto afuera como constante y solo derivo la función f. Entonces, eso es lo que significa esta propiedad, cosa que nos va a ser útil en algún momento. Bien, bien, vamos por aquí. Ahora esto. Resulta que también cuando tenemos una suma de dos funciones, la derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Entonces, si ustedes quieren derivar esta suma, lo que tienen que hacer es sumar las derivadas de ambas funciones. Y esa sería pues la fórmula o la manera de derivar la suma. Para derivar el producto es un tanto distinto, pero la derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de sus derivadas si estas derivadas existen. Entonces, aquí cuando sumen un número finito de funciones y quieren derivar ese número finito, entonces sería la suma de sus derivadas la que resultaría de derivar esa suma. Bueno, ahora tenemos también lo que es el producto. Cuando tenemos el producto, estas son reglas que ustedes se tienen que aprender. Esta es la regla del producto, la derivada del producto. Tiene esta forma cuando ustedes tienen f por g. La derivada de este producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Se pueden conmutar porque es una suma. Entonces, aquí vean, lo pueden ver así. Sería la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y perfecto, ¿verdad? El cociente también tiene su propia fórmula. Entonces, todas estas fórmulas ustedes las tienen que aprender de memoria. Sería la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Esto cuando tenemos la derivada de un cociente. También cuando tenemos exponentes negativos, pasa que esto mismo, ¿verdad? Baja este exponente aquí afuera y se le resta un 1 al exponente. Siempre y cuando en este caso x sea distinto de 0, ¿verdad? Porque ahí pues, se indeterminaría. Y acá tenemos otras fórmulas. Ahora, estas fórmulas que vamos a hacer con ellas, pues vamos a deducirlas. Vamos a empezar con esta, la derivada de la función seno. Ahora, aquí me dicen la derivada del seno, pero vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces, como primer ejemplo, vamos a decir ejemplo 1. En este ejemplo 1, vamos a pedir lo siguiente. Vamos a decir sea f de x igual a seno de x. Entonces tenemos aquí la función
seno de x y pediremos encuentre f' de x. Entonces, eso es lo que estamos solicitando. ¿Cómo se soluciona este problema? Vamos con la solución. Ahora, ya conocemos o ya hemos visto lo que son los límites trigonométricos. Entonces, ya no es nuevo para nosotros. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Diremos, bien, ¿cómo se define la derivada? F' de x. Ah, ojo acá, ¿verdad? Que aquí en la presentación decimos d sub x. Esto significa lo mismo, ¿verdad? Tal cual les dije anteriormente. Es una notación distinta para indicar la misma cosa. Entonces, aquí tenemos siempre la derivada. Es lo que estamos, pues, indicando que tenemos acá. Es la derivada con respecto a la variable x, según nos dice el subíndice. Entonces sería la derivada de esta función, seno, con respecto a la variable x. En mi caso, vean que acá no utilicé paréntesis. Yo siempre recomiendo utilizar paréntesis para el ángulo, para no confundirse cuando a veces se copia junto a otro tipo de función o junto a algún producto. Entonces uno a veces se puede confundir. Por eso mi consejo es que cuando lo escriban, siempre escriban entre paréntesis el ángulo. Bueno, aquí esto es igual a límite de delta x que tiende a 0 de, bueno, acá la función es f de x más delta x menos f de x dividido esto sobre delta x. Entonces aquí sería dividido entre delta x. Acá en el denominador iría delta x. Bien, entonces acá tenemos la siguiente expresión. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Ahora esto sería igual a límite cuando delta x tiende a 0 de, y aquí hay que sustituir, aquí evaluamos en esta expresión, entonces me quedaría, la función es seno, y lo que está aquí adentro, que es el ángulo, lo voy a sustituir. Vean que acá en vez de x voy a colocar x más delta x. Luego aquí menos f de x es seno de x. Y esto dividido entre delta x. Entonces acá en el denominador me iría delta x. Permítanme, acá lo voy a dibujar mejor. Ya seno de x. Bien, entonces acá dividido entre delta x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hasta este punto, en este límite, noten que si ustedes evalúan, pues se va a dar una cancelación. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen delta x 0, acá me quedaría seno de x, esto es 0, obviamente, por si sustituimos, y acá me quedaría seno de x menos seno de x, se cancelarían esos dos términos, y acá me quedaría 0 en el denominador. Entonces, si yo evalúo de un solo, en este punto me queda una indeterminación. Entonces, veamos. Entonces, acá lo voy a hacer en este otro color. Veamos, si yo evalúo de un solo acá seno de x más 0 menos seno de x y divido acá en el denominador, divido entre 0. Obviamente acá esto me va a quedar seno de x menos seno de x dividido entre 0. Acá va a haber una cancelación, ¿verdad? Se va a cancelar este término y este son exactamente iguales, o sea, son idénticos. Entonces, va a pasar que se me va a cancelar este término con este,
se me cancelan, se me eliminan. Y ya que se me eliminan, lo que me queda aquí es lo siguiente, me queda un 0/0, que ya hemos hablado de esa expresión. Ya sabemos cuando nos queda esta expresión aquí, 0/0, eso es una indeterminación. Entonces esto es indeterminado. Entonces esto es indeterminado. Al ser indeterminado significa que tenemos que tomar otro camino, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces esto es indeterminado. No es tan fácil esto. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo proceder en este caso? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, vamos a acudir a algunas identidades que conocemos y en este caso lo que pasaría es lo siguiente. Entonces, vamos a colocar esto como un comentario. Vamos a saltarnos un poco aquí. Y acá, ¿qué pasa? Bueno, esto se transformaría en lo siguiente. Sería límite de delta x que tiende hacia 0 de esta función seno de x más delta x. Tenemos una identidad para ello, ¿verdad? Que es seno de x multiplicado por coseno de delta x más seno de delta x multiplicado por coseno de x y acá menos seno de x. En esta parte ya la vamos a explicar. Acá en el denominador me queda delta x. El denominador me queda delta x. Bien, ahora, ¿qué pasa aquí? Sucede que esto se debe a una identidad. Vamos a ver si nos queda espacio acá para copiarla. Que es que el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Entonces, esta es una identidad que tenemos. Entonces, no se ve muy bien ahí, pero vamos a copiar por acá. Entonces, vamos a copiar por acá. Vamos a copiar este color. Entonces, seno de alfa más beta, como decíamos anteriormente, es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Entonces ahí tenemos la identidad. Esta es la identidad que nos sirve en este caso. Utilizamos aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es como una agrupación. Entonces tenemos aquí esta identidad. Yo creo que se distingue bien ahí. Entonces acá me queda esto límite de delta x que tiende hacia 0 de me queda seno de x por coseno de delta x acá puedo conmutar, cambiar de posición esto porque la suma es conmutativa menos seno de x más seno de delta x coseno de x. Bien, entonces, ¿aquí qué pasa? Pasa lo siguiente. Acá en el denominador me queda delta x. Bueno, vamos a continuar. Noten que acá podemos hacer lo siguiente. Puedo, por decir algo,
particionar este límite de la siguiente forma, o mejor dicho, particionar esta fracción de la siguiente forma. Puedo hacer esto y decir acá que esto es seno de x por coseno de delta x menos seno de x dividido esto entre delta x. Entonces acá esto queda sobre delta x más seno de delta x por coseno de x, y esto sobre delta x. Ahora, ¿esto a qué se debe? Se debe a lo siguiente: si yo tengo a más b sobre c, entonces tengo a más b sobre c, esto se puede escribir como a sobre c más b sobre c. Sí, bien, ahora ¿qué voy a hacer? Ahora vamos a factorizar. Vamos a factorizar aquí el seno. Entonces acá puedo factorizar el seno. Vamos a ver aquí. Límite de delta x que tiende hacia 0. De aquí factorizo el seno. Me queda factorizado. Me queda el factor común de esta expresión. Bueno, noto que es de factor común. Aquí el seno de x y aquí seno de x. Entonces acá me queda la siguiente expresión. Me quedaría coseno de delta x menos 1 dividido esto entre delta x. Ya lo sabemos. Entonces acá dividimos esto sobre delta x. Aquí, recuerden, si sabemos que estos límites existen, entonces podemos hacer esto como de distribuir el límite, ¿verdad? Entonces acá me quedaría esto más límite de delta x que tiende a 0 del seno de delta x por el coseno de x dividido esto entre delta x. Entonces acá tendríamos en el denominador delta x. Bien, ¿qué vamos a hacer a partir de este punto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Notemos que el límite es con respecto a delta x. Eso en primer lugar. Entonces, acá vemos la variable delta x, aquí también. Este seno de x, por supuesto que no depende de esta variable. Entonces, podemos sacarlo hacia afuera como si fuese constante. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que, por ejemplo, aquí tenemos este producto, pero lo que pasaría aquí en realidad es que tendríamos límite de delta x que tiende a 0, podemos separar esta parte, ¿verdad? Podemos colocarlo de la siguiente manera. Podemos colocarlo como, bueno, antes de explicar esa parte, hagamos esto. Podríamos colocarlo así: seno de x por coseno de delta x menos 1 dividido esto entre delta x. Entonces podríamos colocarlo así. Más, y acá podríamos decir límite de delta x que tiende hacia 0 del, acá podríamos colocar la siguiente expresión. Sería seno de delta x dividido sobre delta x por
el coseno de X. Ahora, esta parte, pues ya tiene más sentido. Esto se debe a lo siguiente, se debe a que cuando tenemos A por B sobre C por D, esto es igual a A sobre C por B sobre D. Entonces, ahí se debe a eso. Vean que aquí es como que tuviésemos en el denominador un 1. Es como si tuviésemos 1 en el denominador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos sacar este seno afuera porque no depende de, bueno, de delta X. O visto de otra manera, sabemos que para cuando tenemos un producto de límites, lo que hay que hacer es lo siguiente. Sería límite de delta X que tiende hacia cero de esta función, que es seno de X, multiplicado por el límite de delta X que tiende hacia cero de esta otra función, que en este caso es coseno de delta X menos 1 dividido sobre delta X. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, más, aquí sería igual, ¿verdad? Tendríamos, como tenemos un producto, sería límite de delta X que tiende hacia cero de esta función que podemos observar acá, que es seno de delta X, esto sobre delta X. Entonces aquí en el denominador me iría delta X y acá multiplicamos por el límite de delta X que tiende hacia cero del coseno de X. Ahora vamos a recordar que tenemos unos teoremas del parcial anterior. Un teorema que me dice que este límite que tengo acá es igual a cero, que por cierto demostramos ese teorema. Y otro teorema que me dice que el límite de esto de acá es igual a 1. Entonces el límite que tengo acá, esto es 1. Ahora, ¿qué pasa con estos otros límites? Pues sabemos que la función seno y coseno son continuas y por tanto, como son continuas, sería evaluar la función donde delta x vale 0. Pero aquí hay un detalle. ¿Dónde miran delta x aquí dentro del ángulo o en el ángulo, perdón, aquí dentro del seno, donde está el ángulo? ¿Dónde miramos delta x? Pues en ningún lugar. Fuera de la función tampoco lo vemos en ningún lugar. Entonces, ya que tenemos que evaluar cuando delta x vale 0, debido a la continuidad de la función seno, notamos que no hay donde sustituir, entonces pues solamente se copia esa misma función. Por tanto, aquí el límite para esto sería lo siguiente, sería, bueno, por este lado sería seno de x por, aquí sería 0, más, esto es 1, por coseno de x, porque aquí aplicamos la misma lógica, ¿verdad? El coseno es una función continua, ya lo sabemos. Entonces solo sería evaluar en este punto, pero esta variable ni siquiera existe aquí, es como si fuese constante. Entonces, de este modo nos queda esta expresión. Sabemos que el producto de 0 por cualquier valor va a ser igual a 0, entonces aquí este resultado sería 0 y acá nos quedaría 1 por coseno de x, siendo así entonces que el resultado nos daría, en este caso, coseno de x. Coseno de x. Entonces, por tanto, concluimos que, por tanto, si f de x es igual al seno de x, entonces f' de x será igual a coseno de x. Y ya tenemos una fórmula para encontrar lo que es la derivada del seno. Por tanto, aquí ya concluimos con esta demostración y ya queda más que validado pues este teorema.
Entonces ya lo sabemos. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que este mismo proceso se puede aplicar a las otras funciones trigonométricas que nosotros conocemos, como por ejemplo la función coseno. En el caso de la función coseno, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. No es un proceso distinto, vamos a hacerlo mediante límites. Ah, bien. Entonces, ¿qué pasa con la función tangente? Podemos hacer lo mismo, pero podemos saltarnos esta cuestión de pasar, utilizar estos límites y en vez de límites podemos usar propiedades que en este caso nosotros conocemos. Sería el ejemplo 2 y vamos a utilizar varias propiedades que enunciamos al principio de la clase. ¿Cómo hay que hacer esto? Bueno, nos dicen sea f de x igual a la tangente de x. Entonces nos piden encuentre, vamos a cambiar de notación y vamos a usar esta, la derivada de f de x con respecto a x. Entonces, para no familiarizarnos mucho con la notación de f', ¿verdad? Entonces, vamos con la solución, vamos a variar la notación. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? Bien, la derivada de esto se realizaría de la siguiente forma. Entonces, tengo la derivada de f de x con respecto a x. Bien, entonces ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí es con respecto a x. Vamos bien. Ahora, ¿quién es f? Pues f es la que acabamos de definir. Entonces, sería la derivada de la tangente de x con respecto a x. Ahora, nosotros aquí conocemos una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica nos dice lo siguiente. Esto sería la derivada de la tangente de x es como tener seno de x sobre coseno de x. Entonces tenemos seno de x sobre coseno de x. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? No hemos hecho absolutamente nada, nada más que aplicar lo que es la identidad que conocemos, que es que la tangente es igual a seno sobre coseno. Bueno, ahora viene lo interesante. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar uno de los teoremas o propiedades que hemos mencionado. ¿Cuál es ese? Pues es esta que estamos observando acá. Esta es cuando tenemos dos funciones, en este caso el cociente de dos funciones, f sobre g. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar esta fórmula que estamos observando en este instante. Sería la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Entonces acá, según esa misma fórmula, aquí esto sería igual a la derivada del numerador, que el numerador es seno de x. Derivamos el numerador. Esto lo vamos a multiplicar por el denominador. Entonces aquí podemos poner unos corchetes para indicar que solo esto es lo que estamos derivando, para no confundirnos y no decir que estamos derivando también la otra expresión. Entonces, solo esto estoy derivando, ¿verdad? Ahora multiplico por el denominador, que es coseno de x, y ahora tengo que restar, según la fórmula, la derivada del denominador. Entonces acá resto la derivada del denominador, la derivada del coseno de x con respecto a x aquí. Bien, entonces tengo eso ahí. Ahora multiplico por la derivada del denominador por el numerador y divido entre el denominador al cuadrado, según la fórmula que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces acá sería todo esto entre
el denominador al cuadrado. ¿Quién es el denominador? Pues el denominador es coseno. Entonces sería entre el coseno elevado al cuadrado. Entonces acá sería entre coseno de x elevado esto al cuadrado. Bien, de aquí, ¿qué sabemos? Pues la derivada del seno ya la acabamos de encontrar. Sabemos que la derivada de nuestra función seno es igual a coseno. Entonces, esto de acá ya no nos preocupa porque la derivada de esto ya la sabemos que es coseno de x. Entonces, esto de hecho es el ejercicio anterior. En cambio, esta derivada no la conocemos, pero ya sabemos cómo es que se calcula o cómo es que se demuestra. Entonces, vamos a utilizar este teorema. A pesar de que no lo hemos demostrado, lo vamos a utilizar porque ya sabemos que va a ser cierto. Sabemos que es cierto y sabemos cuál es el camino que vamos a tener que tomar, que es justamente el que tomamos para la derivada del seno. Entonces, aquí me voy a aprovechar de ese teorema y me voy a tomar el atrevimiento de utilizarlo para decir que esto es menos seno de x. Bien. Ya con esto me queda lo siguiente. Me queda que esto sería igual a coseno de x, porque la derivada del seno es coseno, sería coseno de x. Ahora, por esta expresión que tengo acá, que también es coseno de x, menos la derivada de esto, ya sabemos que es menos seno de x, por el teorema, por seno de x. Y en el denominador me quedaría el coseno cuadrado. Permítanme a cambiar el color a esto. Y en el denominador me queda el coseno cuadrado de x. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que multiplicar los signos. Bueno, pero podemos multiplicar coseno por coseno es coseno cuadrado. Entonces ahí me queda que esto sería igual a coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Luego, menos por menos es más y seno por seno es seno cuadrado de x. En el denominador me quedaría, en el denominador me queda lo siguiente, en el denominador me queda coseno cuadrado de x. Ahora, aquí hay que notar lo siguiente, hay una identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, resulta que esta suma va a ser igual a 1. Por tanto, nos quedaría esto aquí. Sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Bien, ahora esto se puede ver de la siguiente manera. Es como que tuviésemos 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces ahora por propiedad podemos colocar esto de la siguiente manera. Podemos colocarlo como 1 sobre coseno de x elevado al cuadrado. Ahora, ¿esto a qué se debe? Se debe a, bueno, esto en primer lugar se debe a la propiedad de que 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces ahí no hay problema. Podemos hacer esto. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a la propiedad de que cuando yo tengo a la n sobre b a la n, entonces aquí lo vamos a colocar a la n sobre b a la n,
Esto es igual a A sobre B. Y todo esto elevado a la n. Entonces ahí tengo, eso sería lo que tendría aquí. A sobre B elevado a la n. Bien, eso explica el por qué. Lo puedo colocar aquí. Ahora hay una identidad que me permite hacer lo siguiente. Esta identidad es que 1 sobre coseno es, vamos a ver, 1 sobre coseno me parece que es secante. Secante de x elevado al cuadrado. Entonces, luego de ello, esto sería igual, sí, alguien quiere participar, creo, o es que me están acordando que ya que Vic, no. ¿Sí? puede pasar la diapositiva anterior. Sí, a esta, permítanme, voy a ver aquí cuál es la anterior. Esta, ¿sí? Eh, esta es la diapositiva anterior. Sí, solo era para copiar. Ya, Ah, gracias. bien, bien, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Esto de acá se vuelve igual a secante cuadrado de x. Bien, bueno, entonces vemos acá que justamente lo que esperábamos, ¿verdad? Aquí lo dice el teorema. Y esto se debe a una identidad siempre, una identidad trigonométrica que el secante de x es igual a 1 sobre coseno, 1 sobre coseno. Entonces, acá esto sería 1 sobre coseno de x. Entonces, aquí me queda 1 sobre coseno de x. Debido a esta identidad es que se da esta relación, ¿verdad? Por eso es que puedo pasar de aquí hacia acá, debido a esta identidad que estamos observando. Bueno, después del secante al cuadrado es esto y por lo tanto podríamos concluir lo siguiente. Por tanto, vamos a ver otra diapositiva. Por tanto, si f de x es igual a tangente de x, entonces f' de x o la notación que estábamos utilizando, ¿verdad? F, en vez de f', utilizar esta, la derivada de f con respecto a x, va a ser igual a secante cuadrada de x, que es lo que queríamos lograr, lo que queríamos, pues en este caso, demostrar. Y noten que para este ejemplo, este ejercicio de acá, no usé ningún límite. O sea, aquí no usé límites para nada, ¿verdad? Sabemos que mediante límites se demuestran muchas derivadas, o se pueden demostrar la mayoría, varias de las derivadas, pero en este caso no usé para nada ningún límite. Vean que solo fue aquí apliqué la derivada a la tangente la convertí en seno sobre coseno, de ahí apliqué la fórmula que tengo aquí para la derivada de cocientes. Entonces, una vez aplicada la derivada del cociente, noto que tengo un teorema que de hecho lo demostré en el ejercicio anterior, que la derivada del seno es coseno. Este no lo he demostrado, pero me tomo el atrevimiento de tomarlo como cierto y digo, bien, la derivada del coseno es menos seno. Sustituyo acá porque la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Multiplico coseno por coseno, que es coseno cuadrado, menos por menos da más, seno por seno es seno cuadrado, y de ese modo me queda la siguiente expresión que tengo, que es esta, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Ya sé que tengo una identidad trigonométrica, una identidad pitagórica que me dice que si tengo la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado, en este caso esto sería igual a 1. Por tanto, esto es 1 entre coseno cuadrado de x. Este 1 se puede escribir como 1 al cuadrado. Luego,
puedo colocar esto como 1 sobre coseno elevado al cuadrado por propiedad que tenemos de las fracciones. Luego de ello, 1 sobre coseno por identidad trigonométrica de secante, secante al cuadrado, y aquí me quedaría secante al cuadrado, ¿verdad? Y ese sería el resultado. Como pueden ver, por eso es que es importante, pues, los teoremas que vamos o las propiedades que vamos a utilizar. Es importante manejarlas, conocerlas y aprenderlas. Así que hay que estudiar esas propiedades, ¿verdad? Vean que son importantes. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy.